Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes. Aquí estamos pues, en las jornadas Trans Latinoamérica-Europa y la mesa temática de ahora es transfobia y cisexismo. Tenemos en primer lugar el primer ponente, Eric García, del Estado español, después Daniela Andrade, de Argentina, luego Daniel Calderón, de Colombia, y por último Alexa Rodríguez, de Estados Unidos. Y bueno, pues cuando quieras, Eric, puedes empezar. Pues muchísimas gracias por la presentación, sobre todo agradecer pues la participación que se ha solicitado en estas jornadas. Y dentro de cisexismo y transfobia, lo que he hecho ha sido enlazar el título y ponerle el título del cisexismo a la transfobia, como cisexismo como ideología que está fundamentada en el delito de odio hacia las personas trans y todo lo que tiene que ver relacionado con la transfobia. Desde el comienzo de la historia de la humanidad ha habido dos marcos importantes que se han ido afianzando de una manera muy sibilina en nuestra sociedad, como es el cisexismo. Estas dos grandes estructuras o marcos son el binomio sexo-género y los marcos de género. El cisexismo es la raíz que se basa en esta estructura, sexo-género y marco de género, para determinar de una forma genitocentrista la estructura de hombre o mujer, tanto en la identidad, en la expresión, como en los roles de género que se imponen a las personas de la sociedad. Esta conculcación constante de estos conceptos ha llevado a la medicina a esa estructura. La consecuencia de esta imposición es la transfobia, dado que no reconoce a la comunidad trans como parte de la diversidad de la naturaleza humana. La transfobia es el resultado del caldo de cultivo que se ha ido generando a lo largo de las diferentes generaciones con las que convivimos en la sociedad, debido a todas las políticas persecutorias y genocidas a nivel mundial. Los núcleos familiares son parte imprescindible para la erradicación de la transfobia, dado que la desinformación acerca de la diversidad de los seres humanos deriva en el estigma como el único conocimiento acerca de otras comunidades como es el colectivo trans. La formación es parte fundamental también, no solamente para los núcleos familiares, sino también para el ámbito educativo, donde nuestras futuras generaciones conocerán de primera mano lo que es la diversidad como naturaleza humana. La transfobia y el cisexismo se manifiestan de muy diversas maneras y en todos los ámbitos, tanto a nivel educativo como a nivel de empleo, a nivel de atención sanitaria, como han comentado nuestros compañeros y compañeras anteriormente, de inclusión institucional y sobre todo a nivel social. Dentro del ámbito de la educación, el no visibilizar la diversidad real de la naturaleza humana a nivel de desarrollo identitario libremente autodeterminado impide el conocimiento pleno de las personas que conforman la ciudadanía heterogénea en la que convivimos, condicionando así al desconocimiento a las futuras generaciones que nos precederán. Además, se intoxica con una información en la que se relacionan a la comunidad trans como patología usada en el ámbito de la educación para distorsionar la realidad de la comunidad trans. Dentro del empleo, la exclusión laboral del colectivo trans impide que tengamos uno de los derechos más básicos cercenado y que está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como lo es el trabajo, la base fundamental para una vida digna. La comunidad trans reivindicamos que es exclusión y no como algunas organizaciones aluden al paro, como si hubiéramos tenido alguna oportunidad de trabajo o expectativa de poder tenerlo. Sin embargo, la comunidad trans vive en apartheid laboral. Dentro del ámbito sanitario, es fundamental el respeto a la diversidad y sobre todo la no patologización ni segregación de las personas trans. Sin embargo, la medicina no ha entendido todavía lo que significa la diversidad, puesto que todavía en 2020 la comunidad trans estamos incluidas en la Organización Mundial de la Salud como trastorno dismórfico corporal.
Esta categorización se ha utilizado por la clase médica para esterilizar a las personas trans, someterlas a un estudio clínico para investigación, además de un genocidio a nivel mundial. Tres puntos hablan de la exclusión, no solamente médica y quirúrgica, dado que no es estética ni cosmética, es salud, y la salud es derecho universal. También hay países, tanto dentro de la Unión Europea todavía, que hacen una atención patológica y segregadora. Y en los menos de los países dentro de la Unión Europea se fundamenta la sanidad en la libre autodeterminación y dignidad de las personas trans. Desde el constructo cisexista, machista y patriarcal, se vulnera el derecho gestante de los hombres trans por medio del derecho del ejercicio que nuestros documentos nos representen. Las mujeres trans se ven más excluidas y se vulneran todos los derechos básicos, ya que en la mayoría de los países del mundo no tienen reconocida la atención sanitaria. Por ejercer ese derecho a la libre autodeterminación de la identidad recogida en las constituciones de la mayoría de los países a nivel mundial. El abuso constante dentro del ámbito sanitario, si no se cumplen con todos los estereotipos encuadrados en los roles y marcos de género, se convierte en una tortura sistemática hacia la comunidad trans. Cada vez que un facultativo no respeta nuestra identidad, está ejerciendo transfobia. Cada vez que un médico nos oculta parte de nuestros derechos, está ejerciendo transfobia y está vulnerando el derecho de consentimiento plenamente informado. En la mayoría de los países, y específicamente en Latinoamérica, la comunidad trans ni siquiera tiene opción alguna a la atención sanitaria. En los países donde hay atención sanitaria universal, siendo que la atención médica y quirúrgica de la comunidad trans, como hemos comentado antes, no es una cuestión estética ni cosmética, es salud, y la salud es universal. Dentro del ámbito de la inclusión institucional, hablamos de las políticas trans, donde todos los derechos de las personas trans queden reconocidos en una ley trans específica, no solamente aquí en España, sino también a lo largo de todos los países donde no están siendo reconocidos los derechos fundamentales de la comunidad trans. Además, no solo estamos hablando de ese reconocimiento básico de derechos, sino también de que los delitos de odio hacia la comunidad trans no queden impunes. Los delitos de odio hacia nuestra comunidad deben ser reconocidos tanto en el Código Penal como en las leyes específicas contra los delitos de odio o leyes de violencia de género en el caso de las mujeres trans. Y todo ello sea reconocido como el delito de lesa humanidad hacia toda la comunidad trans. Es conocido también que las mujeres trans son las más afectadas en cuanto a los delitos de odio, ya que cada 48 horas una mujer trans es asesinada en el mundo. Las políticas públicas de Estado deben determinar e implementar sobre los derechos de la población trans. Las políticas trans que propone nuestra comunidad como sujeto político analizan y proponen medidas para el reconocimiento de los derechos fundamentales de una parte importante de la ciudadanía, para reconocer y sobre todo reparar todo el estigma y persecución institucional hacia la comunidad trans. Las instituciones deben implementar y desarrollar estas políticas fomentando la participación activa de la comunidad trans, respetando así el derecho a la participación activa en las políticas que nos conciernen, como recomienda el decreto 2048/2015 del Parlamento Europeo, dado que las políticas públicas afectan directa o indirectamente a todos los ámbitos donde nos relacionamos la ciudadanía trans. Dentro del nivel social, estamos indefensas la comunidad ante el vacío legal que impone de que las multinacionales de las redes sociales, donde campan a sus anchas, sin condena punitiva, los delitos de odio que se cometen hacia la comunidad trans,
orquestado también por las grandes multinacionales, espacios donde la transfobia queda libre e impune. Deberían de someterse a las legislaciones específicas estatales de cada país y se debe de interponer un código ético y hacer una llamada a la atención para que colaboren en el respeto de la diversidad humana y en hacer un alto a los discursos de odio. Derechos de ciudadanía a caminar libremente sin temor, a ser objeto de agresiones, injurias o vulneración del derecho a la integridad física, dignidad humana y todos los derechos que nos son inherentes como seres humanos, permitiendo a toda la ciudadanía completa desarrollarse libremente y sin injerencias de terceros, con respeto a sus identidades, orientaciones y expresiones de género. La conciencia social en cuanto al respeto a los derechos trans y hacia las personas trans es y será la base de la convivencia y de la cohesión social. Dentro del nivel social, lo que la gente necesita es una reeducación acerca de lo que se construye como identidad y expresión de género, dentro de la deconstrucción de estereotipos y transformando así la sociedad que nos rodea en un hábitat respetuoso con la diversidad y desde la diversidad. Hay que establecer que estos estereotipos que han sido conculcados desde hace muchísimos años por parte de tanto la comunidad educativa, la comunidad sanitaria, las políticas que se han llegado a legislar en todos los países, específicamente en gobiernos dictatoriales o que han perseguido directamente hacia la comunidad, han dejado ese estigma y han dejado esa coletilla del concepto de lo que teóricamente entiende la sociedad como trans. Es nuestro deber como comunidad recuperar esa reeducación y concienciar a toda la ciudadanía de que los derechos humanos trans son derechos humanos. Muchas gracias. Hola, sí. Muchas gracias, Eric. Ahora pasamos a... le damos el turno a Daniela Andrade pues para que empiece su ponencia. Adelante, Daniela. Ainara ha entrado Alexa, ¿eh? Sí, ya he visto. Daniela, no estoy aquí. Mar, ¿puedes ponerle o Daniela, activar el micrófono? Le damos el turno a Daniela Andrade pues para que empiece su ponencia. Adelante, Daniel. Ahí, hola. Ahora sí. Bueno, ¿qué tal? Bueno, a todas, todos. Bueno, como lo dijo acá la compañera, mi nombre es Daniela Andrade, pertenezco a una organización que es ATA, es la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina, que aprovecho hoy para saludarla, ya que estamos cumpliendo 27 años en Argentina, de bastantes logros, bueno, de la fundación de esta organización, fundada por nuestra presidenta, que es Marcelo Romero, Claudia Pío Baudelaire, que no nos acompaña en este momento, y también Belén Correa, entre otras. Bueno, la ponencia nuestra es hoy lo que es transfobia y cisexismo. Así que, nada, contarles lo que ya sabemos, más o menos, que cada 17 de mayo, en más de 130 países del mundo, se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Difobia. Países como México, como China, Francia adoptaron esta denominación, inclusive Argentina en algún momento, pero de aquí a un tiempo empezamos a darnos cuenta aquí en Argentina de que llamamos transfobia cuando hablamos de la fobia, que son miedos, ¿no? Y a partir de ahí nos empezó a hacer mucho ruido. ¿Qué es esto del miedo? Del miedo a las personas trans.
sabemos que el 17 de mayo se conmemora porque desde 1990 la Organización Mundial de la Salud elimina la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y la Asociación Americana de Psiquiatría la quita del manual de enfermedades psiquiátricas 17 años antes. Sin embargo, hasta el año 86 continuó nombrándola como egodistónica, ¿no? Porque esto significa angustia y sufrimiento que padece un gay o una lesbiana por el hecho de serlo. Y la consideración de revictimizar a las personas, lo mismo que sufren las lesbianas y los gays, que son consecuencia de la discriminación y la violencia que ejerce desde el conjunto una sociedad y el sistema heteronormal, binario en el que vivimos, y no es un problema propio de identidad o de orientación. Sabemos también que la transexualidad hasta el 2012 era catalogada psiquiátricamente y psicológicamente como trastorno de la identidad, desde la medicina como falta de concordancia entre el sexo biológico y el género. Mientras los movimientos sociales, las organizaciones de la disidencia sexual luchábamos en todo el mundo, la Asociación Americana Psiquiátrica elimina en ese año de la lista de enfermedades mentales. Sin embargo, esto significa un avance patriarcal y parcial hacia la despatologización. La asociación reemplazó la denominación de trastorno de la identidad por disforia de género. Esto refería a la angustia que provoca la discordancia entre la anatomía y el sexo de la persona y una vez más responsabiliza a quien sufre la violencia, el odio y la discriminación. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, tarda un poco menos, pero adopta un camino de la Asociación Americana de Psiquiatría. En enero de 2017 anuncia que dejaría de considerar la transexualidad como un trastorno para pasar a llamarla incongruencia de género, otro modo de considerarla una enfermedad. Y algunos miembros de la OMS tuvieron que analizar la posibilidad de eliminar de la lista, pero no lo hicieron porque muchos países solo cubren con políticas públicas las que están mencionadas en la clasificación de enfermedades. Parece que Daniela, no sé si te ha cortado la conexión, llevas un rato que no se te oye. A ver si desde el control técnico lo pueden solucionar o si es un problema suyo, Ainara. Sí, es el problema de la conexión. Pasa a otro ponente mientras sí, que ya recupera. Pues nada, a ver si se puede conectar de nuevo Daniela y que continúa más adelante y le damos las gracias de todas formas y a esperar de que continúe. Y ahora le paso la palabra a Daniel Calderón. Adelante, cuando quieras. Buenas tardes a todas, todos y todes. Soy Daniel Calderón, desde Cali, Colombia, al suroccidente del país. Hago parte del equipo de trabajo de Santa María Fundación, que es una organización de base comunitaria que defiende los derechos humanos de las personas trans en nuestro departamento, en el Valle del Cauca. Para abordar este tema de cisexismo y transfobia, me recojo un poco también en lo que han hablado mis compañeros Eric y Daniela sobre cómo aterrizar esto a nuestras realidades. Y tengo para decir que el lenguaje es una herramienta sumamente opresora, que es un vehículo de violencias y mecanismos de represión para nosotras las personas trans. Las personas trans no somos esa otra realidad, lo contrario, esa otra categoría. En nuestro sentir, en nuestro pensar y en nuestro actuar son esas otras personas, las no trans, las que son las contrarias a nosotros. Es decir, no consideramos en lo cisgénero, consideramos que existen personas no trans y que gracias a esas categorías a nosotros nos usan como caballos de batalla y se suben en el poder de las categorías universales de lo que para ellos es
lo único y lo correcto. En el mundo, la academia y las personas no trans se han encargado de ejercer una supremacía sobre nuestras identidades, el colonizar nuestros cuerpos desde la histórica posición dialéctica de poder. Y esto se constituye para nosotras, las personas trans, como un acto sumamente violento, en el que el imaginario colectivo se nos piensa como contrarios, como diferentes, como eso no normal. Ustedes, las personas no trans que nos están viendo y que van a escuchar todas esas transmisiones, son quienes requieren ser estudiados, ser analizados, ser comprendidos, porque forman parte de esas estructuras violentas y peligrosas de poder hacia nosotras, las personas trans. Consideramos que el concebir como la normalidad a las personas no trans es un factor de riesgo para nosotros, porque van por allí, por la calle, por los escenarios políticos, culturales, por la vida misma, por todas partes, tratando en la mayoría de las veces a la fuerza para que entremos en su forma de concebir la humanidad como si solo se pudiese ser rosa o azul. En este entendido, desde Santa María Fundación tenemos un programa institucional que es el Observatorio Ciudadano Trans, en donde recopilamos documentalmente todos los hechos de violencia y violaciones de derechos humanos a personas trans, como lo son los transfeminicidios, los homicidios, las muertes asociadas al VIH y las transformaciones corporales, la violencia institucional y las barreras de acceso a diferentes derechos, como lo son la educación, como lo son la salud y demás. En este observatorio hemos logrado evidenciar que no solamente se puede hablar de transfobia, porque desde toda esta recopilación documental que hemos realizado durante más de 14 años, 15 años que estamos cumpliendo este año desde en Santa María Fundación, hemos determinado que existen 9 tipos de transfobia, que en nuestro contexto, y ustedes ya van a evaluar si en sus contextos las pueden replicar. En este sentido, voy a entrar a detallar estas 9 transfobias, y la primera sería la transfobia sexual, que hace relación a todas esas acciones que justifican la violencia hacia nuestras corporalidades. Por ejemplo, la hipersexualización de los cuerpos de las mujeres trans, que son asumidos que solamente son para el placer, y las violaciones correctivas para nosotros, los hombres trans. En segunda transfobia determinada es la transfobia física, que son acciones de discriminación que se van a los actos físicos que ocurren en la mayoría de veces con sevicia hacia nuestras corporalidades. Entonces encontramos que a las mujeres trans, a los hombres trans, nos matan con armas blancas, con cuchillos, con navajas, y nos cercenan las partes que transgreden estos cuerpos heteronormativos. A las mujeres trans les acuchillan los senos, les acuchillan las nalgas, y a los hombres trans, quienes no hemos realizado modificaciones corporales, también nos cercenan los senos. En tercera medida encontramos la transfobia institucional, que hace relación a las instituciones y todas estas barreras que nos ponen desde estas instituciones para acceder a los derechos y los servicios para nosotros, que son especialmente y que son las más violentas para nosotros, como es la violencia policial, y como consecuencia encontramos una barrera de acceso a la justicia. Entonces a nuestras hermanas y nuestros hermanos que asesinan, nadie los investiga, quedan como crímenes que nunca se supo qué pasó, y las chicas trans que son asesinadas son registradas con los nombres de hombre si no tienen su cambio del documento, y no se empiezan a sumar a esta larga lista que ya tenemos en nuestro país de estas mujeres trans asesinadas por crímenes transfóbicos. Encontramos en otra medida la transfobia sociocultural, que son todos estos modelos morales, valores machistas de estas culturas heteronormativas, en donde se determina qué es lo propio de los hombres y qué es lo propio de las mujeres. Entonces nos empujan a las personas trans a ejercer sobre nuestros cuerpos esos estereotipos de lo que está concebido en el imaginario colectivo, de lo que debería ser un hombre y de lo que debería ser una mujer.
Y si nos encontramos en medio personas que no encajamos entre lo uno y lo otro, estas personas somos las más violentadas en este sistema sociocultural. También encontramos la transfobia política, que son todos estos actos que violan el reconocimiento de nuestras identidades como sujetas de derechos y restringen la participación en espacios públicos. Acá en Colombia tenemos desde el 2015 el decreto 1227, en donde se nos permitió no solamente cambiar nuestro nombre en la cédula, sino que también se nos permitió mediante ese decreto modificar el componente sexo. Sin embargo, muchas veces no nos validan ni siquiera con este documento de identidad como estas personas que ya nos asumimos, que ya estamos en nuestras corporalidades trans. Las instituciones nos siguen violentando y nos siguen atacando políticamente. Encontramos también la transfobia académica, que es donde se han validado históricamente que son esas otras personas, las no trans, las que tienen las posibilidades principalmente de acceder a la educación, quienes hagan investigaciones sobre nuestras identidades, sobre nuestras vivencias, quienes se posicionen en un discurso sobre un sentir que no es propio, que es un sentir que nos atraviesa solamente a las personas trans. Entonces, solamente nos instrumentalizan en sentido académico, en donde somos objetos de investigación, mas no podemos ser sujetos activas de estas mismas investigaciones. También encontramos la transfobia psicológica, que es cualquier acción y omisión que pone en riesgo nuestra salud mental, y ya lo hablaban mis compañeros, de esas patologizaciones de las identidades en los sistemas de salud. Acá en Colombia tenemos que acogernos a esta patologización para que la EPS nos garantice la armonización y todos los procedimientos que queramos para asumirnos y construir a totalidad nuestras identidades. Nos toca diagnosticarnos con enfermedades mentales para que el Estado cumpla con las garantías de derecho para nosotras las personas trans. Y por último, pero no menos importante, encontramos la transfobia religiosa, que son todas esas acciones de discriminación ejercidas por creencias religiosas en el Dios X o Y, que cada uno cree que lo que está bien y lo que está mal. Y esto hace que se satanicen nuestras identidades de acuerdo a esas mismas concepciones de Dios. Entonces está mal que un hombre, entre comillas, como asumen a las mujeres trans se vista de mujer, o una mujer asuma los rasgos de un hombre. Esto relacionado con lo religioso. Entonces, por todo esto que acabo de decir, por todo lo anterior, hoy desde Santa María Fundación en Cali estamos paradas en 14,5, autodeterminadas, empoderadas y resistentes frente a este Estado opresor y todas las personas no trans que ejercen violencia sistemáticamente hacia nuestras identidades y corporalidades. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel. Y ahora pues, le paso la palabra a Alexa. Pues cuando quieras, Alexa, adelante. Hola, ¿cómo están? Estoy un poco, mi corazón está un poco acelerado por los comentarios, por todo lo que se ha dicho. En verdad que hablar de transfobia no es fácil. Solo las personas transgénero que hemos vivido eso y las que no hemos vivido, incluso al escuchar estos testimonios, a mí en lo personal se me hace el corazón pasita, porque yo misma no me creo que ya tenga 43 años y que todavía siga con vida. Es increíble. Mi nombre es Alexa Rodríguez. Soy la directora de Trans Latinx DMV en DC, Maryland, en el área de DC, Maryland y Virginia. Somos una organización liderada por mujeres dos espíritus que centra en las necesidades de las personas trans latinx, negrex e indígenas. Y que estamos en el área de DC, Maryland y Virginia. Yo ya no sé más qué decir con todo lo que dijeron. Aunque yo vivo en los Estados Unidos por 11 años, todo lo que han dicho hasta ahorita es lo mismo acá. En este momento con la nueva administración, en la administración pasada con Obama hubieron muchos cambios y muchas protecciones
de acuerdo con la comunidad LGBT y la comunidad específicamente transgénero. Estábamos como que yendo para adelante, ¿verdad? Con la nueva administración, la transfobia surgió, la xenofobia surgió y las personas están pensando que tienen derecho a discriminarnos porque lo hace la administración. Obviamente, dentro del colectivo LGBT, las personas transgénero y género no conforme somos las más vulnerables, ¿verdad? Las que tenemos menos espacios o que estamos más marginalizadas, ¿verdad? Dentro de este colectivo. Y especialmente si eres una persona indocumentada que vive en los Estados Unidos. Cada año, durante noviembre, hacemos el Día de la Conmemoración Transgénero y en verdad da mucha tristeza el leer 30, 35 nombres cada año de las personas que han sido asesinadas por transfobia, por el simple hecho de ser transgénero. Y las personas que son más atacadas son las personas negras y las personas de color. En este caso, las mujeres negras transgénero y las mujeres latinas transgénero. Hace poco, creo que a lo que va del año han habido 14 muertes de personas transgénero, incluida hombres transgénero y no binarias, y también personas latinas y mujeres transnegras. Entonces, en total son 14 personas que han fallecido por el simple hecho de ser transgénero, y eso es alarmante porque esto no debería de pasar, ¿verdad? Pero viviendo en un país que, aunque es grandísimo, que es inmenso y que tiene muchas leyes que las personas transgénero pueden acceder, como el cambio de nombre y marcador de género en la mayoría de los estados, siempre hay esa discriminación. Entonces, la transfobia estructural y creo que es la más violenta, ¿verdad? Porque no toda la gente puede verla, pero las personas transgénero sí la sufrimos. Porque si no hay un cambio en la administración que gobierna el país, no va a haber un cambio en las comunidades. Y seguimos en la lucha para poder cambiar todo esto. Por ejemplo, la administración a través de los servicios, y estoy queriendo traducir al español lo que quiero decir. Los servicios de salud y servicios humanos está haciendo una regla para poder discriminar a las personas que se identifican como hombre o mujer transgénero o de género no conforme, para que no puedan tener acceso a la salud. Es decir, si van a tener acceso, los proveedores de servicio van a poder decirles no porque su sexo asignado al nacer fue este y este. Entonces, y lo estoy diciendo de esa manera muy bonita, ¿no? No lo estoy diciendo que le van a decir otra cosa. Probablemente le nieguen servicios, probablemente no encuentren apoyo para un servicio holístico de afirmación de género, porque pueden discriminarle basándose en esta regla que está en la ley de salud en los Estados Unidos. El lunes se unieron un conjunto de organizaciones y de clínicas comunitarias que tienen años trabajando con la comunidad LGBTIQ y están haciendo una demanda legal espero que sea en la Corte Suprema para que puedan revertir esto, porque cuando estaba la administración de Obama, la definición de género era un poquito más amplia y podía incluir a las personas transgénero y a las personas de género no binario. Y en cambio ahora esta administración lo que está tratando de hacer es que la identidad de género sea basada con el género asignado al nacer, hombre o mujer y nada más. Entonces es horrible la situación que estamos pasando con esta administración en los Estados Unidos, pero la lucha se está dando. Estamos tratando de que las personas se informen mejor para que puedan tener conocimiento de lo que se está haciendo y de lo que está pasando.
Y a lo que llamamos a las comunidades es que no tengan miedo, que sigan yendo a sus clínicas a recibir sus tratamientos de hormonas, sus servicios de afirmación de género, porque es importante que no nos intimiden, porque si nos intimidan, entonces nos van a volver a meter en el cajón y no queremos eso. Vamos a seguir dando la lucha y el llamado es para todas las organizaciones a nivel nacional e internacional que hagamos esas plataformas, ¿verdad? Para que las comunidades allá afuera puedan estar informadas, porque la información es poder. Voy a dejarlo hasta ahí. Muchas gracias, Alexa. Pues ahora... A ver, que me has silenciado. A ver, pues muchas gracias, Alexa. Pues ahora que Daniela ha vuelto a conectarse, pues si quieres continuar con lo que estabas diciendo antes de que se cortara la conexión, pues adelante. Activa el audio. Ahí, hola. ¿Se escucha? ¿Hola? Bien. Decía que mientras los movimientos de la disidencia sexual o los movimientos sociales continuaban ejerciendo su pleno ejercicio y respeto, acompañadas de políticas públicas que ayudaban a resolver los problemas estructurales y de estigmatización y de violencia que sufrimos las personas trans travestis, a partir de ahí, desde 2 años, el Archivo de la Memoria Trans en Argentina, fundado en el año 2012, comienza a investigar los casos de mortalidad de las personas travestis y trans. Los datos revelaron que la esperanza de vida de estas personas descendió de una manera alarmante. En el año 2004, por ejemplo, fue el primer informe que arrojó que nuestra expectativa de vida aquí en Argentina era de 35 años, después de la aprobación de la Ley de Identidad de Género. Esta situación mejoró un poco aquí en Argentina. En el 2013 y el 2014 ascendieron hasta 42 años en la probabilidad de expectativa de vida. Pero desde el año pasado bajó a 36 el número de travesticidios y trans y femicidios aumentó. Aquí en Argentina también pasamos por una situación bastante, digamos que fue Diana Zacayán, una de nuestras activistas por los derechos humanos, que luchó por el reconocimiento y por la inclusión social de este colectivo trans travesti, que fue asesinada en el 2015 por su identidad de género, y se lleva a cabo este juicio por travesticidio, con la particularidad que por primera vez en Argentina se aplica al acusado el agravante por odio a la identidad de género. Y esto es cuando nosotros empezamos a cambiar la palabra fobia por odio. En vez de trabajar sobre transfobia, empezamos a trabajar por odio trans o trans odio. Este asesinato, producto del odio, no puede ser visto como un acto denominado por temor irracional o por temor hacia las personas trans. Y uno de los argumentos era esta palabra del trans, transfobia, por la fobia. Y nosotros no queríamos que la pena se acortara o que la pena se redujera por ese temor irracional que tenía la persona hacia las personas trans. El discurso médico inclusive señalaba que las personas, y sigue señalando en algunas de estas cosas, que las personas desviadas o imprudentes o anormales o angustiadas a causa de la identidad de género o de la orientación sexual, digamos, en este juicio. El mal denominado temor no es consecuencia también de las distintas formas de patologización hacia las personas de la disidencia sexual. El 18 de junio del 2018, el Tribunal Oral de lo Criminal 4, integrado por los jueces Calvete, Báez y Bloch, acusa a Gabriel David Marino, asesino del activista, hermana y compañera Diana Zacayán, y la causa es considerada histórica en Argentina. ¿Por qué histórica? Por 3 motivos. Primero, porque estamos hablando de una referente de derechos humanos a nivel mundial, y nunca había llegado a un juicio de un asesinato de una compañera travesti con una calificación que reconociera el odio a la víctima por su identidad de género. Odio a la víctima por su identidad de género.
que es uno de los motivos del asesinato. Y la otra razón es que son pocos los casos de asesinato de travestis que llegan a juicio. Solo 4 han tenido condena y en general fueron de bajas de relaciones de crimen. Y en el caso de Diana, el término travesticidio empezó a ser usado de forma oficial. La Corte Suprema de Justicia, inclusive de la Nación, lo utiliza en el registro de Observatorio de Políticas Públicas de Género. Y nosotros desde aquí de Argentina empezamos a trabajar el día 17 de junio como Día contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Y comenzamos a dejar de utilizar la palabra transfobia por este hecho histórico y por el tema del miedo. No es miedo, es odio. Es lo que decimos todo el tiempo nosotros. Bueno, por eso empezamos a utilizar esta idea de empezar a trabajar el transodio y no transfobia. Y con respecto al cisexismo, la idea de su posición o de pensar que las identidades de las personas transgénero o transexuales, en la forma que nos expresamos o lucimos, es menos auténtica o verdadera a la que valemos nosotros, ¿no? Esto es un acto de violencia, también lo llamamos el cisexismo acto de violencia, porque normalmente es aceptado y normalizado por la sociedad. Y así como decía el compañero de Colombia, cuando lo escuchaba hace un momento, esta cuestión de que la gente cis que mira este video, este vivo, estas conferencias, esta jornada trans, tiene que entender, ¿no? Del cisexismo y qué decimos cuando hablamos del cisexismo. Los ejemplos de estas formas de violencia cisexista en la vida cotidiana, por ejemplo, son cuando negamos la identidad a las personas trans y cuando sabemos que la identidad autopercibida de una mujer trans es ella, lo tratamos de él. Muchas veces ocurre no respetar la identidad autopercibida. O cuando nos preguntan, una persona le pregunta a una persona trans, ¿ay, te operaste? Estas cuestiones que a una persona cis no se la pregunta a nadie, y a nadie se le ocurriría preguntar si se operó o no se operó. O cuando, por ejemplo, te dicen si te diste cuenta, que no te diste, cuando no te diste cuenta de que sos una persona, ¡ay, no me di cuenta! No me di cuenta que eres una persona trans. Esta cuestión, ¿no? O no pareces trans, ¡ay, no pareces trans! Que lo ponen como halago. ¿Es un halago o es violencia? Es violencia preguntarnos, ¿no? Otra de las cuestiones también muy importantes cuando se nos niega el sanitario, estas cuestiones de ver, de que no podés entrar a este baño porque tu documento dice otro nombre o porque tu situación autopercibida es otra. Y enseguida mencionar estos supuestos motivos perversos de que no podés entrar a un baño de mujeres por tu genitalidad y estas cuestiones, ¿no? Y aún más vemos con gran asombro, no con asombro, porque lo sabemos, pero es que se agudiza enormemente cuando esta violencia se vuelve institucional, que es mucho peor eso, ¿no? Esto de decir cuándo se vuelve institucional. Y en un hospital, en las camas de un hospital, por ejemplo, cuando una persona es internada y su genitalidad es X, va o a la cama de varones o al lugar de mujeres, en un lugar donde internan mujeres pueden internar también personas trans. Cuando la persona es procesada, finalmente en la cárcel, también a qué cárcel va o a qué lugar va detenida, ¿no? Colocando en situaciones terribles a las personas trans en situación de encierro. O en las instituciones que se deben trabajar a favor, no hacen o no mencionan a las mujeres trans y menos se contemplan en planes ni tampoco en proyectos. Nosotros decimos que lo que no se nombra no existe, y cuando los establecimientos escolares no rechazan y no reconocen la identidad autopercibida de las compañeras y compañeros por ajustarse a la norma. Estas cuestiones de violencia institucional que recaen todo el tiempo. Por eso pedimos, ya terminé, como para ir terminando también, reconocer o identificar la violencia si existe, es muy importante, porque solo de esta manera podemos empezar a trabajar y a erradicar la violencia sistemática y estructural en la que vivimos las personas trans en el mundo. Así que pedirles, por favor, que empecemos a ver y a reconocer cuáles son las violencias sexistas que empiezan a existir y uno piensa de que son naturales y que está correctamente bien. Bueno, agradezco mucho la invitación a ustedes y espero que hayamos podido estar a la altura de mis otros compañeras que
que pudieron exponer grandes referentes de cada país. Un abrazo grande desde Argentina para todas, todos y todas. Muchas gracias, Daniela. Bueno, aún nos queda pues, un cuarto de hora más o menos. Pues quisiera aprovechar, bueno, comentar pues, para que respondáis, pues, quien queráis, pues, que por ejemplo, un tema que se ve mucho, pues, pues la violencia cisexista, o sea, el cisexismo muchas veces parece, o sea, como que no se ve. Pero, por ejemplo, hay gente que supuestamente dice, o sea, que dice que nos respeta, sí, no, te respeta como persona, pero nos negan nuestra identidad. O dicen pues, que las mujeres trans sí sufren opresión o sea, sufren violencia, sufrimos violencia por ser trans, o sea, y nos respetan, pero que no somos realmente mujeres. O sea, dejan el término mujer solo para las mujeres cis y, o sea, pues supuestamente hace como que nos respetan, pero luego se ve que esas mismas personas, basándose como no son realmente personas, como no son realmente mujeres o no son realmente hombres, pues para negarnos el derecho a, pues, a corregir la documentación para que parezca nuestro sexo, nuestro género real, no con los genitales a los que nacimos, para que se nos niegue la protección, por ejemplo, pues a las mujeres pues, o víctimas de violencia de género, de violencia machista y demás. Pues o que, ¿sabes? Se ve, dice, no, sí, no, te respeto como persona, pero no eres realmente mujer, no eres realmente hombre. Y se ve, y se ve que realmente que no nos respeta como persona porque esa base de negar nuestra identidad es precisamente lo que luego utilizan para negarnos toda una serie de derechos, pues aparte de anularnos como persona, como personas. Pues no sé, a ver, ¿qué opináis o qué queréis comentar sobre esto? Pues o cualquiera de los cuatro, de los cuatro. Sí, yo quería mencionar que muchas de las partes o de los motivos en las que vemos asesinatos acá en los Estados Unidos, como en muchos otros países, es cuando el hombre cisgénero fetichiza a la mujer transgénero, ¿verdad? Porque quiere tener relaciones sexuales por su cuerpo, por su anatomía, porque se ve una mujer bella, pero tiene un pene. Entonces el hombre cisgénero empieza a fetichizar esto, y pasa mucho también con los hombres transgénero. Y no solo de los hombres cisgéneros heterosexuales, también de los hombres cisgénero gay o bisexuales. Fetichizan al hombre transgénero porque en su expresión de género es un hombre completo en lo que cabe en el estereotipo de ser hombre, pero va enfocado en los partes genitales. Y eso, estaba hablando con una amiga la otra vez de que cuando estas personas cisgéneros heteronormadas culturalmente se dan cuenta de lo que han hecho, les entra ese remordimiento de conciencia y es cuando atacan a las personas en ese clic que le hace a su cerebro. Y eso es horrible que padezcamos eso. Y también en las comunidades alrededor nuestro, en la familia. La familia, a mí me ha pasado que dicen, no, bueno, puedes ser un chico gay si quieres, pero no tan femenino, no te maquilles. Y es como no, mi identidad de género puede ser gay porque me gusta una mujer, pero no porque quiera ser un hombre cisgénero masculino o gay. Entonces, porque no hay mucha educación al respecto. Es increíble que estemos en el 2020 y las personas todavía sigan estereotipando y usando, cambiándonos el género, o que, oh, es que te conocí así naciste, ¿qué quieres que haga? O la iglesia demonizándonos quienes somos por el simple hecho de que Dios creó a un hombre y una mujer. Y lo digo entre comillas y me río porque ¿quién es Dios? Ay, yo no lo conozco, ¿verdad? Entonces, hay mucha polémica en todas estas partes culturales que tenemos en nuestras comunidades. Y cuando vienes a un país que es un poquito más liberal en los Estados Unidos o Europa, me imagino, y vienes de un país como el mío, El Salvador, y ves todas estas cosas, tu mente hace ¡puf! Y la gente se vuelve loca. Y dice, pero ¿y esta persona qué es? Y está confundida, ¿qué quiere? Y todo eso tiene que ver con el cisexismo,
sexismo, ¿verdad? Porque todo va conectado con los genitales, con lo que yo tengo en medio de mis piernas, lo cual es una mierda porque lo que yo tengo en medio de mis piernas no significa nada. Y si me opero o no, no significa que soy menos mujer o más hombre. Y si tomo hormonas o no, eso no tiene nada que ver tampoco con mi propia identidad de género. Pero todas estas cosas hace que crezca la transfobia. Es decir, que todo va unido, la transfobia con la violencia, con el odio, con el sexismo, atado a los genitales. Todo se resume en los genitales. Y yo me quedo ya dejé mis genitales en paz, ¿verdad? Entonces, nomás eso quería mencionar. La verdad que todos hemos coincidido, todas las personas que hemos estado aquí hablando, toda la comunidad coincidimos en la importancia sobre todo de reeducar y volver a educar y volver a educar y volver a explicar que un ser humano no se etiqueta por unos genitales que lleva entre las piernas, que puede modificar o no, que pueden ser normativos o no, o que pueden incluso, pues bueno, ser diversos como la naturaleza, ¿no? Es fundamental, sobre todo, pensar en esta reeducación como parte no solamente nuestra de la comunidad trans, sino que todas las personas aliadas deben de colaborar y contribuir en que la visibilidad sea desde el respeto, desde la igualdad, desde la equidad y sobre todo comprender y hacer comprender que somos seres humanos. Ya es que no somos, o sea, la etiqueta seres humanos ya te deja un espectro lo suficientemente amplio como para poder identificar seres individuales con corporalidades diversas, con identidades diversas y que toda esa desinformación u ocultamiento que se ha hecho a nivel educativo, a nivel familiar, a nivel social, ha dado como raíz ese cisexismo intrínseco en los seres humanos que hemos tenido que deconstruir, a todas las personas que se relacionan con nosotros, con nosotras y con nosotres, para poder respetarnos unas personas a otras. Es fundamental el reeducar, sobre todo, no solamente en las escuelas, sino también en las instituciones, a las personas que están metidas en política, a toda la comunidad en general. Es la raíz para poder acabar con ese transodio, ¿no? O sea, ese odio intrínseco, esa aversión hacia algo desconocido. Se parte desde la transfobia, pero no solamente al principio como desconocimiento, sino también que lo desconocido te lleva a conocer única y exclusivamente el estigma y eso lo relacionas con un odio porque internamente las personas, sobre todo hombres cis, que como muy bien ha comentado la compañera Alexa, o sea, tienen esa base de fetichización de las mujeres, de fetichización de los hombres y ahora de las personas no binarias, porque es como que se les ha abierto como un mundo, de decir, hay un montón de gente, un montón de diversidad y esa base es la que luego lleva a los transfeminicidios, a los asesinatos de mujeres, de hombres trans, las mutilaciones y todo ese menoscabo de la dignidad lleva a que el colectivo debe de estar unido, debe de luchar por una legislación específica en todos los países y a nivel internacional debemos de fomentar sobre todo el respeto, la reparación y la inclusión real de todas las personas. Claro, y somos las personas adultas que educamos a nuestros hijos. Son los gobiernos en las escuelas que hacen estos formatos educativos. Entonces, es de ahí donde se tiene que empezar. Si yo estoy educando a mis hijas a odiar, van a odiar. Si yo estoy educando a mis hijas a que amen, van a amar. Porque su cerebro es tan bello que pueden adquirir todo, ¿verdad? Si hicieron una mala cara, un padre o una madre, decimos, aquí usamos la X para todo, un sadre, una persona que está criando esta personita y le inculca que el amor es el amor y que no tiene género y que no tiene, que no existe el odio en esto, la persona va a ser feliz, no solo en su entorno, pero consigue mismo. Entonces, es bien importante tener eso en cuenta. Pero en nuestras culturas latinex, por ejemplo, en mi país,
decimos, si vemos dos personas agarradas de las manos que tienen el mismo género, like, no mires. Y la personita está like, ¿pero por qué? ¿Qué no tengo que ver? Entonces, la educación inicia con las personas adultas para que puedan educar a las personas pequeñas. Así es. Y acá también podemos ver que el lenguaje como esa herramienta nacional, internacional, que nos comunica a todos y todas y todos, mediante eso podemos usar la fuerza para transformar, reeducarnos, ya lo decía Eric, el reeducar sobre los conceptos de las personas trans y las que se ha denominado transfobia, que ya no lo explicaba, que ahora lo seguimos utilizando, claro que sí, como este odio a los trans, y decirle a todas esas otras personas que deben y exigirles que se reconozca y se nos conozca a las personas trans dentro de nuestras especificidades, nuestras particularidades, esas singularidades que nos diferencian entre unas y otras personas trans, que en todo esto está cobijado en que somos sujetas, sujetes y sujetos de derechos. Sí, Daniela, activa el... Ahí está, hola. ¿Se escucha? Sí. Sí, decíamos, escuchaba atentamente a mis compañeros ahí que también están exponiendo y pensaba, ¿no? Qué privilegio vivir en Argentina, ya que desde el año 2012 nosotros tenemos una ley de identidad de género que despatologiza, una ley que decimos que es la mejor ley del mundo que existe en Argentina por estas cuestiones, ¿no? Primero porque despatologiza y después porque los gobiernos pudieron empezar a trabajar en conjunto con las organizaciones sociales, con ATA, con la Federación Argentina de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans, y con otras organizaciones también a nivel nacional o a nivel de ciudades, digamos, locales, poder empezar a trabajar todas estas cuestiones que tienen que ver con la sensibilización, con esta cuestión de poder incluir en los cuadernillos de los Ministerios de Educación. Este año con un gobierno, si se quiere, compañero, un gobierno, digamos, que nos promete darnos una mano, un gobierno nacional, popular, donde nosotros podemos contar con este gobierno, ya que ha hecho un Ministerio de las Mujeres y Diversidades, donde en la agenda pública también estamos y podemos, digamos, seguir trabajando. Lo que sí y lo que vemos es que no podemos bajar los brazos y que tenemos que tener la mirada firme y la mirada fija en el gobierno para que no decaiga, para que nadie venga a sacar lo que ya hemos construido, lo que ya hemos hecho, lo que tenemos, lo que hemos logrado y poder seguir sosteniéndolo a medida que va pasando el tiempo. Tuvimos 4 años terribles, como comentaba la otra compañera en Estados Unidos, con otros gobiernos terribles, y también nos pasó en Argentina de tener un gobierno donde no tuvimos agenda durante 4 años que fueron terribles, a tener una agenda donde incluyen a las personas LGBTIQ+, y con énfasis hacia toda la población trans. Ahora en este momentito estamos presentando una ley en la Cámara de Diputados de la Nación, que es la Ley Integral Trans, donde es una ley vanguardista, una ley muy buena, donde se incluye la vivienda, donde se incluye el cupo laboral trans, donde se incluye las pensiones para las personas. Este es nuestro pañuelo que estamos ahora, en este momento, trabajando por esta ley en Argentina y peleando, y que quiero contagiarles a ustedes también de poder seguir luchando y haciendo esto que de Argentina nos ha costado tanto, pero siempre decimos que la unión hace la fuerza, y nada, la posibilidad de poder unirnos todos y tirar todos de un mismo carro para poder sacar estas leyes. Esta ley, que es la Ley Integral Trans, va a ser una ley de vanguardia para poder compartirla con el mundo, y si la llegamos a lograr, que la vamos a lograr, la vamos a compartir con todos los países para poder tener ley integral trans en todo el mundo.
Muchas gracias. Pues como habéis comentado, pues, Eric, Daniela, también pues, Daniela y Alexa, es importante pues, que nos unamos pues, las personas trans, activistas trans pues, de todo el mundo para luchar en los avances pues, en cualquier país. Por ejemplo, como ha comentado Daniela, en Argentina puede ayudar, va a hacer tirón para que mejoren otros países, y tenemos que tener mucho cuidado porque en muchos países no solo no se está avanzando, sino que lo poco que había está en peligro o se está perdiendo. Por ejemplo, pues hay una ofensiva muy fuerte ahora, pues desde el gobierno anterior de Argentina, o por ejemplo, pues, o Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, o Orbán en Hungría, también Putin en Rusia, pues igualmente también en Polonia, en el Reino Unido también están planteando, hay sectores que están planteando bajo un supuesto feminismo que no es más una excusa de teletransfobia, eliminar el derecho de identidad de las personas trans. En el Estado español también en sectores del PSOE, pues que también están yendo a la ofensiva para negarnos nuestros derechos, y pues que es importante. Bueno, y en otros muchos países que es que no tienen ni eso, que pues, ya han contado, pues, como habéis contado en esta mesa y en las mesas anteriores, que no hay ni se respeta la identidad, ni siquiera el derecho pues, al trabajo, a la sanidad, pues, que la violencia es total, y pues, que tenemos que pues, juntarnos y luchar y para avanzar, y pues, para que todas y todos pues, podamos tener nuestros derechos, y el derecho, pues, desde el derecho a la vida, el derecho a la identidad y todos. Muchísimas gracias, pues, Eric, Daniel y Alexa, y aquí se acaba pues, esta mesa. Pues, y como es el lema de estas jornadas, el hashtag, pues, derechos trans ya. Derechos trans ya. Muchísimas gracias. Y también a toda la gente que nos ha estado viendo y que nos va a ver más adelante en diferido. Muchas gracias.